Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Total Abogados llamado Legalmente Hablando, donde vamos a estar hoy día con Karen Barría, que es nuestra abogada especializada en Derecho de Familia y además es mediadora familiar. ¿Cómo estás, Karen? Bien, ¿y tú, Nicole? Bien, todo bien. Bueno, con Karen, aprovechando que Karen también es mediadora, vamos a hablar sobre el proceso de mediación, porque si bien como la palabra mediación a todos nos da una idea y sabemos algo de qué se trata, también existen ciertas reglas, existen ciertos criterios que es importante que vayamos conociendo. Y por eso te quería dar la palabra a ti, Karen, para que nos expliques como en términos generales qué es la mediación y qué validez tiene hoy día en nuestro país para regular los distintos temas relacionados con el derecho de familia. Bueno, en primer lugar, la mediación familiar es un proceso alternativo de solución de conflictos, el cual es de manera extrajudicial. Esto quiere decir que está fuera del ámbito de los tribunales de justicia y que tiene como fin promover y facilitar la comunicación entre las partes que quieren regular ciertas materias. Claro. ¿Ya? Generalmente, cuando se llega a mediación, pueden ocurrir tres cosas en realidad. Llegar a un acuerdo total Sí, que eso es fantástico. o un acuerdo parcial, o sea, Ujú. ciertas materias sí, ciertas materias no, o Perfecto. en realidad no llegar a acuerdo y simplemente hay una mediación frustrada. Ahí en Claro. realidad es porque no se llegó a acuerdo. También no se llega a acuerdo, Karen, cuando las personas no se presentan a la mediación, ¿verdad? Exactamente, de hecho, hay varias causales en realidad para que el mediador ya sea adquiera la convicción para poder frustrarla. Y en realidad también, de hecho, no se puede hacer la mediación si es que ambas partes ya sea tengan algún antecedente de que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar, hayan hecho Perfecto. una denuncia. De hecho, ahí no se puede mediar, el mediador tiene que frustrar de inmediato en esa situación. Y también cuando en realidad se ve que no se pueden llegar a acuerdo o las partes en realidad también hay citaciones legales en realidad para que vayan a la mediación, y si es que no van siendo citadas, ya sea dos veces, dependiendo de la materia, se frustra la mediación y también dependiendo de la materia se vuelve a citar, o como pasa en el tema de alimentos, si es que por una sola citación, si es que no se presentan, en realidad se frustra de inmediato. Ahí en Perfecto. materia de Súper alimentos, claro. la ley faculta de frustrar de inmediato ese tipo de materia cuando no se llegan a presentar a la primera citación. Perfecto. Ya, entonces estamos en este caso, efectivamente, como tú nos señalaste, Mm. Karen, que las partes llegan a un acuerdo. Pongámonos primero en ese caso. Cuando Sí, se llega a un acuerdo, ¿qué validez tiene ese acuerdo hoy día? sí, en realidad el mediador, cuando ve que las partes llegaron a un acuerdo, va a levantar un acta, que es lo que se llama el acta de mediación, de acuerdo de mediación, y va a redactarlo de tal forma que esté escrito con los puntos que en realidad a la ley le interesa, que esté todo bien regulado, y lo va a enviar al tribunal para que el juez apruebe este acuerdo. En caso de que le falte algún requisito o algo que quedó poco claro, el mediador puede rectificarlo, y una vez que sea aprobado por el tribunal, este acuerdo va a tener el carácter de sentencia judicial, lo cual Perfecto. es Es como lo mismo que presentar una demanda de alimentos al final, exactamente. o de Pero acá la visita. decisión lo tomaron las partes y no un juez, sino que Y, solamente el juez verifica si es que está ajustado a derecho solamente ese acuerdo, claro, nada más, pero en realidad las partes son las que decidieron y pusieron fin a su conflicto. eso es como lo más importante. Y cuando no se Exactamente. llega a un acuerdo, que tú decías que la mediación se frustra, ya sea como por estas circunstancias de que las partes no se presentaron o que no llegaron a un acuerdo, Mm. con la frustración de la mediación en el fondo tenemos la posibilidad de presentar la demanda, ¿cierto? Exactamente. De hecho, los certificados de mediación frustrada tienen una duración de 6 meses. Ahora, no es necesario de que si es que se llegó a frustrar la mediación, yo no pueda volver a solicitar una mediación. Perfecto. De hecho, yo, si es que tengo el certificado de mediación frustrada, yo en realidad puedo insistir a volver a citar a mediación y volver a someter la materia para que nos sentemos a conversar, y no necesariamente ir a tribunales. De hecho, también pasa en los casos de que las personas en realidad no tienen los medios para pagar a un abogado,
o no califican tampoco para que sean asesorados por un abogado ya sea de la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, ahí en realidad uno puede volver a instar a hacer las mediaciones las veces que quiera, porque la ley no establece un límite de que no, usted puede hacer solamente 2 o 3 mediaciones en su vida, no. Claro. Y sobre todo acá se insta a las soluciones colaborativas. De hecho, eso es lo que trata también de instaurar el derecho de familia y los procesos de familia, que Totalmente, como que se logren acuerdos sin tener que recurrir necesariamente como a mecanismos controversiales de tribunales. Sí. De todas maneras, Karen, y ahí como para destacar el punto como que nos preguntan siempre, que es respecto como a ¿qué debo llevar si voy a ir a la mediación? ¿Cómo me preparo? ¿Tengo que ir con un abogado? ¿No tengo que ir con un abogado? Esas típicas preguntas que las personas como que están por enfrentarse a un proceso de mediación, están recién como separándose, saben que tienen que llevar adelante este proceso, pero como que están un poco perdidas. ¿Qué aconsejas tú en esos casos? Yo aconsejo en primer lugar informarse. Sí. Informarse primero de los temas básicos de qué es una mediación, qué materias se regulan, qué yo puedo hacer en eso, y a la vez asesorarse con un abogado, ojalá, para que lo inserte a entender en realidad qué es lo que significa una pensión de alimentos, qué significa una relación directa regular, que son las visitas, qué significa tener el cuidado personal. Perfecto. Porque en realidad también la ley cambió ahora, y el cuidado personal, cuando los padres están separados, ya no es radicado en la madre, sino que ahora el cuidado personal es compartido. Sí, entonces, y cuando no hay acuerdo, ahí es donde se tiene que demandar ahora el cuidado personal para que quede radicado. Entonces, hay hartos términos que necesariamente tienen que ser explicados, ya sea por un abogado o alguien que esté capacitado en el área, para que le dé el asesoramiento respectivo, y así uno va a esas mediaciones y no llega completamente perdido. Claro. Ahora, las mediaciones, dependiendo del mediador y de las circunstancias, va a pedir ciertos documentos, o bien también uno tiene que, si tiene las ganas de conversar, llegar a un acuerdo, si tiene las ganas de sentarse en esa instancia, en realidad tiene que ir ya con la convicción de que esto es lo que quiero, y también, en esto podría ceder. En esto podría ceder, esto es lo que podría llegar a negociar. Entonces hay que saber en realidad hasta dónde uno puede llegar, claro, en ese sentido. Por eso la asesoría con un abogado especializado que revise tu caso, entienda como tu situación personal, es súper importante. Ahí nosotros, como para comentarte, Karen, tenemos muchos casos de clientes que nos piden como una primera asesoría legal, y comentarles a todos que muchos clientes nos piden esta primera asesoría legal como para saber cómo prepararse de la mejor forma posible frente a un eventual proceso de mediación, saber cuánto es el tope de lo que pueden entregar, cuánto es lo mínimo, cuánto sería lo ideal, cuánto es lo que ellos efectivamente pueden pagar o ellas pueden pagar, y también respecto no solamente a la pensión, que es como lo más típico, pero también respecto al régimen de comunicación con los hijos, qué días yo podría estar con mi hijo, qué días podría estar el papá o la mamá, eso también es súper importante. Exacto, acá en realidad igual, en todo tema de mediación, el mediador siempre va a cuidar que se respete el interés superior del niño y que no se vulneren tampoco los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de los discapacitados. Entonces, hay que saber en realidad qué es lo que yo pretendo hacer en esa mediación, qué es lo que quiero y por qué también lo quiero, porque a veces las mediaciones, más que llegar solamente a acuerdos, también tienen el fin de que las partes reconozcan las emociones de la otra persona o por qué quieren esas cosas. Y ese es muchas veces el trabajo de la mediación, de que ya no llegamos a acuerdo, pero por lo menos yo sé que al padre le afecta o a la madre le afecta, claro, y en qué sentido. Perfecto, entonces como ya uno ya tiene el pronóstico, ya sabe en realidad eso, que en realidad la comunicación, para haber llegado a una mediación, es porque la comunicación estaba como una barrera tremenda, y ahí es la instancia para que la gente pueda conversarlo. Igual hay personas que vienen bien preparadas y bien de acuerdo a las mediaciones, que es más que nada como hacer esa formalidad. Pero efectivamente, como señalas tú, como que yo creo que a ustedes como mediadores y en general
las personas que ven estas materias se enfrentan como con estos casos de personas que tienen que lidiar, como romper esta barrera y poder lograr como acuerdos para poder cumplir con los objetivos planteados desde un inicio. Exacto. Ahora también quiero agregar que las mediaciones tienen que cumplir ciertos principios. En primer lugar, bueno, está el principio de la imparcialidad, que significa de que acá el ente que es el mediador es un tercero imparcial, no es un juez, y él no va a decidir por las partes y tampoco se va a inclinar hacia uno o hacia otro. Exactamente, tiene que ser imparcial. Acá las decisiones en realidad las toman las partes y el mediador es un facilitador de la comunicación. Guía un poco esta negociación para que llegue a un buen puerto. Entonces hay que tener ojo que en las mediaciones se tiene que cumplir ese principio, tanto por las partes y por el mediador. De lo contrario, se tendría que frustrar esa mediación si es que se pierde la imparcialidad. Y por ejemplo, si uno llega con un abogado y el otro no, y ahí está el segundo principio, el principio de la igualdad, en donde el mediador tiene que ver que las partes estén equilibradas. Eso quiere decir que manejen la misma información. Si es que viene un solicitante solicitado con abogado y el otro no, parece que vamos a tener que suspender y hasta que esté con el asesoramiento necesario. Y también, si es que en realidad las partes que se sentaron a mediar, falta acá la opinión de un tercero. En realidad ustedes están peleando el cuidado personal, pero el cuidado personal lo tiene la abuela. En realidad ella falta que venga a esta mediación. Claro. Entonces se tiene que cumplir también con este proceso como de que hay una igualdad entre las partes. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Y también hay otro principio que es el principio de la confidencialidad. Claro. En donde nada de lo que se diga en el proceso de mediación puede ser divulgado, tanto por la mediadora y las partes, y a menos que, bueno, el proceso está amparado por el secreto profesional, pero en sí, en caso que el mediador adquiera la convicción de que en realidad se constate algún tipo de vulneración que tenga que ser denunciado, lo va a tener que hacer, y ahí es donde se rompe el principio. Ese principio, porque hay otro principio más importante, obviamente, que es el interés superior de los hijos. Exactamente. Súper claro. Y el último principio, en realidad, el principio de la voluntariedad, que significa que a esta mediación en realidad nadie está obligado a asistir y tampoco nadie está obligado a llegar a ningún tipo de acuerdo. Por eso en realidad se frustra de inmediato, porque no es una instancia obligatoria para las partes. Perfecto. Súper claro, Karen. Nos quedamos con los 4 principios principales que señaló Karen en esta conversación, y obviamente invitarlos a asesorarse, porque efectivamente, si bien la mediación es un proceso que no tienen que ir con un abogado, es importante saber dónde están parados, cuáles son sus derechos, a lo que pueden llegar o no, y para eso en Total Abogados obviamente contamos con la asesoría precisa para enfrentar esa realidad, y también invitarlos a que se vayan sumando a nuestros canales de conversación, a todos los conversatorios y webinars y charlas que estamos dando, y a revisar nuestro contenido también en nuestro blog de Total Abogados. Muchas gracias. Gracias, Karen. A ti.